Dado que vivimos en el mundo material que está basado en la dualidad, permanentemente estamos en la ansiedad, en la frustración, tenemos conflictos, porque la materia tiene esa naturaleza. ¿Es así o no? Sí. Para que participemos todos. Sí. 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 Y de una u otra manera, en toda la historia de la humanidad, la gente buscaba diferentes filosofías, diferentes caminos espirituales para, de una u otra manera, estar en paz. Hoy día está muy de moda la meditación de todo tipo, ¿no? Yogas, para poder aquitar la mente, porque estamos permanentemente perturbados por todo lo que nos rodea. No sé si antes de leer el verso le gustaría o tiene alguna duda o alguna pregunta antes de leer Bhagavad Gita, la cual podríamos quizás resolver durante esta charla. ¿Alguna ansiedad, algún miedo, algún conflicto que le gustaría resolver durante la clase hoy día? Algunas preguntas antes de empezar la clase. Normalmente se hacen las preguntas al final, pero me gustaría tener algunas dudas de ustedes, algunas preguntas de la vida, algo que les inquieta, algo que les molesta o están enojados. Si podemos responder a estas preguntas durante la clase. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Alguna? Durante la clase, capaz que sí. Sí, porque muchas veces llegamos con algunas preguntas y después en la clase, a medida que vamos conversando, se van resolviendo. No tiene ningún... Todos están bien, no hay conflictos, no hay ansiedades, frustraciones. ¿Todos están en paz? No, ya me parecía, porque yo pensaba que solamente yo tengo problemas. A ver, ¿algún problema? ¿Qué problema? Yo tengo problemas con mi familia, con mis hijos, con mi salud, pero trato de como dar lo mejor. Me ayuda tanto estar asociado con los devotos, los kirtan. Eso a mí me tiene viva en estos momentos con mi cáncer. O sea, yo tratando de estar lo más cerca de Krishna siempre. Ya. Pero cuando dice tengo problemas con mi familia, ahí ¿cómo? ¿Qué le gustaría resolver ahí? Creo que ya Krishna nos va a encargar de resolverlo, porque son problemas que vienen de muchos años y ellos son muy soberbios. Ya. Pero yo antes, esto pasó, antes de ir al Kirtan, el juez, él me gritó, fue muy soberbio, mi hijo mayor, y porque yo le dije a su hija que no molestara al gato, y hablé fuerte. Una tontera, él me insultó, y yo antes atacaba de la misma forma. Y desde que estoy en el templo, lo miré, se lo entregué así a Krishna, dije yo, nada. Y después me dijo, cuando te des cuenta que tú estás mal, me vas a pedir perdón. Yo caminé a Sardatri y le puse, yo perdón, no te puedo pedir disculpas por haberle gritado a tu hija. El que me ofendió fuiste tú. Cada uno paga su karma. Yo el mío y tú el tuyo. Y nada, pero así, o sea, lamentablemente estaba dentro del Kirtan y no podía dejar de llorar, porque igual mi papá murió hace poco, igual uno se siente sola y ¿qué hago yo? Me sigo asociando. Krishna me da tantas cosas lindas como estar el día aquí y encontrarme con gente que no veía hace tiempo, con el devoto que le tengo mucha estimación. Entonces
que a mí me ha hecho tan bien eso, pero yo creo que todos siempre estamos, la mente se nos escapa y pensamos cosas malas o de repente somos agresivos, pero yo agradezco la asociación de cada uno de ustedes y ustedes saben que se los digo de corazón. Hare Krishna. Vamos a ver si tenemos más remedios acá. Muy bien. ¿Más frustraciones? ¿Más dificultades? Sí, yo también acabo de vivir una cosa muy desagradable, no necesariamente entrar en detalles, pero también fue una buena prueba de aplicar este verso, aplicar No adelantemos con el verso. la tolerancia y no responder de la misma manera. Y esto también me lo enseñó la conciencia de Krishna, porque en el mundo material siempre el orgullo y la soberbia son cosas de alta estima. ¿No? Si alguien te habla mal, lo primero que te enseña, hasta tu mismo papá, es responder, ¿no? Pero uno se da cuenta que a veces tiene que ser inteligente y que después Krishna le va a enseñar a la persona. Y si no, fue una enseñanza para uno. Y porque caer en la misma ira con fuego contra fuego es incendio. Sí. La persona inteligente ve un poquito más, aunque cuesta, ¿no? Pero bueno, y después, como decía la madre, con la asociación de los devotos, con el kirtan, con la oración, uno después sale de esa plataforma. Entonces necesitamos una instancia para reunirnos. Sí. Ese Claro. es el primer paso, ¿no? Buen punto. Y esa instancia acá en la quinta región es acá, Sí. ¿cierto? Entonces tenemos que mantenerla, lo que yo dije en un principio, y el mantener en realidad es lo más difícil. No es tan difícil crear, sabemos del Bhagavad Gita que pasión, la modalidad de la pasión, está para crear, ¿no? La modalidad de ignorancia es para destruir, pero la modalidad de la bondad es para mantener. Y por eso Brahma crea, pero quien sostiene es Vishnu. Sí, nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y fuerza y esfuerzo, para que esto se mantenga, para que podamos hablar acerca de Krishna y podamos comentar nuestros problemas y unirnos en esos problemas independiente de nuestra nacionalidad o puntos de vista materiales, que siempre puede haber conflictos, pero Krishna siempre nos va a bajar, ¿no? a una modalidad trascendental para que podamos resolver nuestros problemas. Y este verso que todos ustedes conocen, pero siempre es bueno recordarlo, que es el último verso del capítulo 5. Leámoslo, por favor. Todos tienen, ¿sí? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhoktaram Jagyatapasam. Bhoktaram Jagyatapasam. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka Maheshwaram. Suridam Sarvabhutanam. Suridam Sarvabhutanam. Yatvamam Shantim Richati. Yadvam Santim Rishati. Bhoktaram Jagyatapasam. Bhoktaram Jagyatapasam. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka Maheshwaram. Suridam Sarvabhutanam. Suridam Sarvabhutanam. Yadvamam Shantim Richati. Yadvam Santim Rishati. Bhoktaram Jagyatapasam. Bhoktaram Jagyatapasam. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka Maheshwaram. Suridam Sarvabhutanam. Suridam Sarvabhutanam. Yadvamam Shantim Richati. Yadvam Santim Rishati. Bhoktaram Jagyatapasam. Bhoktaram Jagyatapasam. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka Maheshwaram. Suridam Sarvabhutanam. Suridam Sarvabhutanam. Yaktvamam Santim Rikshati. Yadvamam Shantim Richati. Bhoktaram Jagyatapasam.
Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yadvamam Shanti Vrichati. Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yadvamam Shanti Vrichati. ¿Alguien más quiere intentar? Bhaktaram Yagyatapasam Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Suridam Sarvabhutanam Yadvamam Shanti Vrichanti. Yadvamam Shanti Vrichanti. Ok, repitamos palabra por palabra. Bhaktaram, beneficiario. Yagya, de los sacrificios. Tapasam, y penitencias y austeridades. Sarvaloka, de todos los planetas y los semidioses que están en ellos. Maha Ishvaram, el Señor Supremo. Suridam, el benefactor. Sarva, de todas. Bhutanam, las entidades vivientes. Gyatva, conociendo así. Mam, a mí, el Señor Krishna. Shantim, alivio de los tormentos materiales. Rishati, uno encuentra. Traducción y significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y autoridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado: todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material, pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta: Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos, es decir, el Señor Shiva y el Señor Brahma. En los Vedas se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaranam Paramam Maheshvaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo 5 es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental.
El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga. Y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios es la serviente eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya. Esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuando más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo, el yoga místico de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo, el yoga de 8 fases, el Ashtanga Yoga. En la práctica de Yama y Yama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del 5º capítulo de Srimad Bhagavad Gita en relación con el Karma Yoga o la acción con conciencia de Krishna. Bhoktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatvamam shantim rikshati. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Gauranga Swami Nityananda Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Gauranga Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Advaita. Srila Prabhupada entonces llamaba este verso fórmula de la paz. Tal como dijimos anteriormente, que en el mundo material no es posible evitar los conflictos. Nosotros tenemos la idea que sí, y queremos escondernos, no enfrentar a veces los problemas, pero la dualidad del mundo material nos ya ha mostrado que no se puede evitar los conflictos. Una vez escuché un ejemplo muy interesante de que se puede reducir el conflicto, tal como ustedes mencionaron, pero no se puede evitar. Evitar queremos para que no nos afecte, pero es prácticamente imposible. El ejemplo era que si tenemos aceite caliente
el sartén, le tiramos una sola gota de agua, explota, ¿no? Si hacemos al revés, un balde de agua fría y le tiramos aceite hirviendo, se produce solamente un tss. ¿Sí? No hay una explosión. Al revés, o sea, ahí podemos reducir el conflicto, pero aún así hay un sonido pequeño, no hay explosión. Es un ejemplo de que como no mezcles las cosas, igual va a haber conflicto, ya sea un conflicto grande o un conflicto pequeño. Y en este verso con este verso podemos aprender cómo enfrentar y de qué manera enfrentar esos conflictos inminentes, así se dice, ¿no? Algo que no se puede evitar. Los que han leído Lilamrita de Prabhupada, ahí se explica que se cuenta que en algún momento los primeros Vaishnavas salieron a la marcha frente a las Naciones Unidas, la marcha que era por la paz mundial, y muchas personas estaban ahí sentadas con exigencias de pancartas, establecer paz en todo el mundo. Y los devotos salieron con un cartel que decía: nosotros tenemos la fórmula de la paz. Porque en realidad Prabhupada decía que por más que se hagan marchas o que se hagan huelgas de hambre, las guerras y conflictos siguen. Hoy día justamente con algunos amigos estamos recordando que me enviaron un video de un gran conflicto en Rusia, porque vienen las elecciones, entonces hay toda una opresión, no permiten expresar democráticamente la voz. Y yo dije, bueno, el año 19, el año 20, dije, pasaron 100 años, el siglo pasado en esos años hubo muchos problemas también, las revoluciones, las guerras, y después empecé a recordar, en realidad, no solamente en los años 20, en los años 30 también, después llegó la Segunda Guerra Mundial, los años 40, después las represiones en los países socialistas, comunistas, después la guerra de Vietnam por más de 30 años, y después problemas en el Oriente, Irán, Irak, y así, o sea, permanentemente hay guerras y conflictos. Entonces Srila Prabhupada dice que por más que uno puede exigir o pretender establecer paz en el mundo, no es posible, porque esos conflictos están dentro de los países, entre los familiares, ¿no? Entre los vecinos, entre el marido y mujer, entre las parejas. Incluso ese conflicto está dentro de uno mismo, porque a medida que avanza la creación material de una era a otra, las fuerzas o las mentalidades demoníacas y divinas antes existían en diferentes niveles dentro del universo, después dentro del mismo sistema planetario, después dentro del mismo planeta, después dentro del mismo país, y reduciéndose, finalmente llegando al mismo cuerpo. Nosotros en este momento tenemos esas dos mentalidades, mentalidad divina y mentalidad demoníaca. Y en todos los niveles siempre están esas batallas. La gente pelea, lucha, corre sangre. Y Srila Prabhupada explica en el comentario la causa. ¿Cuál es la causa de esto? En realidad la causa es que la gente no entiende a Dios y no sabe quién es Dios. No reconocen a Dios como en su totalidad, y tampoco sabe lo que significa reconocer a Dios realmente. Y alguien podría decir, bueno, Krishna está hablando aquí no muy humildemente, porque él se describe, ¿no?, como soy el dueño, a mí me tienen que entregar todo, ¿sí? Y uno podría como también cuestionar cómo es, ¿no? Como una persona que nos quiere enseñar la humildad no habla de sí mismo tan humildemente, porque habla de sí mismo, ¿no?
Más encima nosotros sabemos que Krishna en la batalla de Kurukshetra, ¿quién es? El cochero. El cochero. El cochero, o sea, la suprema persona de Dios, cochero. ¿Quién querrá ser cochero siendo suprema persona de Dios? Si nosotros fuéramos dioses, nos gustaría que nos tiraran bolitas o manjar, porque pensamos que la posición de Dios es esa, ¿no? Que Él es servido y está ahí con la boca abierta y todos le echan leche condensada, ¿no? Dulce de leche, uvas, etc. Él dice, soy el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, al mismo tiempo sosteniendo esas riendas, ¿no? Del carruaje y el látigo. Pero que lo que Él dice en realidad no es la manifestación de su falta de humildad. Srila Prabhupada explicaba que en realidad por su compasión Él se describe para que nosotros podamos conocerlo, porque por nuestros propios medios no es posible conocer al absoluto, porque nuestros sentidos son limitados. ¿Es así o no? Y la ciencia espiritual va más allá de los sentidos burdos, incluso va más allá de la mente. ¿Es así? Entonces necesitamos nosotros que alguien nos describa quién es realmente Dios, quién es realmente Krishna. Y en esta ocasión, porque a veces Él permite que lo conozcamos a través de sus avatares, pero en este caso Él vino 5000 años atrás, especialmente para reunirse con sus devotos y describirse nuevamente para los que se olvidaron de Él, cómo es, quién es. Y mientras no entendemos que todo lo que Krishna hizo es por la compasión, va a ser difícil encontrar la felicidad a la que estamos buscando. No es posible encontrar la felicidad. El secreto de la paz interior y exterior está primero en aceptar a Dios como se describe en este verso. Y el que no entiende, entonces difícil se va a liberar del sufrimiento. Si escuchamos atentamente ese verso, vamos a repetir 3 cosas que Él dice quién es para encontrar esa fórmula de la paz. ¿Qué dijo primero? ¿Quién puede? O con sus palabras. Él es el disfrutador. Y Él es el disfrutador supremo. Entonces todo lo que nosotros hacemos, todos los sacrificios, tenemos que ofrecerle a Él. Cuando hablamos de sacrificios no se habla de cortar la cabeza a una cabra y ofrecerla a Krishna, ¿no? El sacrificio se entiende que en el altar de sacrificio nosotros ofrecemos todo lo que nosotros tenemos, nuestras capacidades, nuestro tiempo, ¿no? Nuestro trabajo, de esta manera para complacer. Segundo, ¿qué decía Él? ¿Quién más? Para que vamos a repetir varias veces, para que no se nos olvide. ¿Qué más dice? Que es el queriente de todas las entidades. Eso es el tercer punto. El segundo. El segundo sería que el Señor Supremo de todos los planetas, el dueño. Él es el dueño de todo. Y Él es dueño y controlador, porque solamente el dueño puede controlar. Si nosotros analizamos a grandes rasgos nuestra vida, hasta dónde llega nuestro control. Pensamos que somos dueños de un departamento que compramos, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Firmamos la escritura y yo digo, yo soy el dueño. Y después viene un golpe militar y hasta ahí nomás llegó la propiedad, ¿no? Eso pasó en cuántos países. Todos los países socialistas, comunistas, pasó eso. Mucha gente tenía sus propiedades, tierras, llegó el golpe militar, revolución, y le quitaron todo. En Chile también pasó. En Chile pasó en menor grado. En menor grado. Sí.
al otro lado, claro, porque llegó la derecha extrema. Claro, Nosotros vivimos eso en la extrema izquierda. Cuando estaba Allende también estaban quitando las propiedades. Sí. Era chica y me acuerdo de eso. Claro, el resultado es el mismo, para que vean, da lo mismo si es extrema izquierda o extrema derecha. Los Sí, extremos son malos. exactamente. Bueno, y el centro también, si es material, también es malo. Va a ser el mismo resultado. Entonces, si entendemos que Krishna es dueño y solamente por eso Él es el controlador, ¿no? Porque nosotros no podemos controlar ni siquiera nuestra digestión, ni podemos controlar el pestaneo. ¿Alguien puede controlar el pestaneo? Entonces, por eso, yo no puedo decir, ya, ahora un minuto no voy a pestañear. No, no se puede. Quizás alguien se esfuerce no tanto y le va a resultar un minuto, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás llega el control, muy limitado. Prabhupada decía, no podemos controlar el crecimiento de las uñas o del cabello, pero nos creemos dueños. Y si yo no soy dueño del mundo bueno, quizás puedo ser presidente. Uno piensa, ¿no? O si no es presidente del país, bueno, presidente, un alcalde. ¿Sí? O si no me resulta alcalde, puedo ser concejal. Algún poder quiero obtener para sentirme dueño. Sí, y Srila Prabhupada a lo largo de todas las escrituras que nosotros estudiamos, como Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, explica que en realidad la causa de nuestra aparición en el mundo material es esa, que nosotros quisimos enseñorearnos de la materia. ¿Sí? Esa es la causa y por eso Krishna nos da esa posibilidad en un cuartito, que es la cuarta parte del mundo existente, la cuarta parte del cielo espiritual, se explica, ocupa el mundo material. Entonces Krishna, como un buen padre y buena mamá, si el niño quiere jugar en algo como ser soldado o ser doctor o cocinero, los padres dicen que no hay problema. No le dan la cocina verdadera, ¿no? Le dan un cuartito y dicen, juega aquí, por favor. Entonces el niño tiene una cocina plástica, tiene unas armas, pero todos no son de verdad, ¿no? Entonces Krishna de esta manera también nos da a nosotros el cuartito en ese espacio espiritual que se llama mundo material, donde nosotros jugamos. Jugamos pensando que somos dueños, que somos presidentes, que somos padres, madres, profesores, millonarios, etc. Pero en realidad se nos olvidó que el único dueño de todo es Krishna. O alguien puede decir que es dueño acá de algo. Levante la mano. Si tiene algún argumento para refutar eso y para decir que sí soy dueño, aunque sea de un cuarto, una pieza en la casa. De mis pensamientos. Ni eso. Porque estamos influenciados por las modalidades. Ni podemos ni controlar, no se, o sea, ni siquiera podemos decir, no siento frío, porque igual todos estamos sintiendo frío. ¿Qué le pasó a Bharata Maharaj? ¿Y las decisiones? Las decisiones, ahí sí podemos tomarlas nosotros, tenemos ese libre albedrío. Y por eso tomamos la decisión equivocada de venir al mundo material. O sea, ahí está nuestro libre albedrío. Cuando lo usamos, lo mal usamos. Entonces, segundo punto era que Krishna es dueño, por tanto, Él controla todo. Y tercer punto era que Él es el bien querente de todas las entidades vivientes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que Krishna es amigo de todos. Que busca siempre lo mejor para sus amigos. ¿No? Sí, eso está muy bien, pero el punto es también que nosotros no debemos pensar que nosotros somos el mejor amigo
de todas las entidades vivientes, porque queremos ocupar esa posición. Convengamos que sí. Y que yo ayudé, y que yo hice esto, y que yo hice otro, y que yo le di la comida, y queremos por eso, ¿no?, recibir un reconocimiento. Pero en realidad, si yo ayudo a alguien con la comida, ¿de dónde yo saco la comida? Los comunistas decían que la comida está en el camión. Y ellos iban a las iglesias donde la gente rezaba, pedían al Padre, ¿no? Padre nuestro que está en los, ¿cómo se llama? En los cielos. Danos Padre cada día, ¿no? Entonces rezaban eso y ellos decían, bueno, están rezando, ¿dónde está el pan? Salgan y afuera está el camión esperándolos. Ahí está el pan. Ese es el verdadero lugar. ¿Y quién le da eso? El Estado, decían, ¿no?, los líderes. De esa manera engañando a la gente, porque en realidad lo que les faltó decir que el pan es un producto, ¿no?, de combinación de ¿qué? De harina, agua, fuego, aire, todos los elementos primarios de la materia de lo que nosotros no somos dueños. Yo puedo hacer combinación, pero yo no puedo crear, digamos. No puedo crear un océano, no puedo crear un trozo de tierra, ni siquiera un poquito. Y todas las creaciones que hoy día la ciencia hace, en realidad son a partir de, no que de la nada apareció una bacteria o algo, ¿no? Una célula. Una célula aparece a partir de la célula madre. Sí, los científicos pueden crear las células, pero a partir de, pero no desde la nada, como tratan a veces hacernos pensar. Sí. Entonces, cuando ayudamos a otra gente, o los padres están creando los hijos, en realidad todos son almas espirituales y toda la comida que ustedes le dan, todo el tiempo, toda la fuerza vital. Krishna dice, yo soy la fuerza vital. Yo soy la capacidad del hombre también, ¿no? Lo explica. Entonces, todos los talentos nuestros que nosotros tenemos, en realidad son propiedades de Krishna. Entonces, cuando ayudamos a alguien, como lo hacen las monjitas, ¿no? Ellos lo hacen en nombre de Dios, no lo hacen en su propio nombre. Entonces, todas esas ayudas, si nosotros cada vez que ayudamos podemos recordar a Krishna que en realidad la ayuda proviene de Él, entonces podríamos poco a poco llegar a ese estado de paz para poder vivir ya con felicidad en este mundo material que está lleno de conflictos. Y sobre la imparcialidad, en el verso 15 de este mismo capítulo, Srila Prabhupada explica y traduce así, que el Señor Supremo tampoco asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sin embargo, los seres encarnados están confundidos a causa de la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. Krishna se escribe también como Vibhu, el más grande, Vibhu, inmenso, ilimitado. Ilimitado significa que ya no tiene nada para desear. ¿Y por qué Él tiene derecho de decirlo y nosotros no podemos decir lo mismo sobre nosotros? Por lo mismo que estamos hablando anteriormente, que nosotros no somos dueños, y si tenemos algo, ese algo siempre es limitado. ¿Y así? ¿Sí o no? Siempre nos falta algo. Siempre. ¿Siempre? Incluso cuando conseguimos lo que estamos buscando, inmediatamente en ese momento ya nos falta algo otro. Y por eso, ¿qué sucede? Por eso nosotros explotamos a los demás. Toda la esclavitud que existió y existe y va a existir está basado en que nosotros somos limitados y no sabemos
a qué fuente en realidad tenemos que conectarnos para sentirnos completos. Y por eso usamos a los demás para completarnos, para completar nuestra posición infinitesimal. Y Krishna explica estas verdades porque muchas veces la gente acepta un camino espiritual después de sentir una cierta decepción en la vida material. No sé cuántos vinieron a conciencia de Krishna porque se han decepcionado de la vida material. Somos varios acá, ¿no? Sí. Pero el problema es que cuando llegamos a tomar algún camino espiritual, ya sea conciencia de Krishna o algún otro, traspasamos nuestra misma mentalidad, esa mentalidad material, a la práctica espiritual. ¿De qué manera? En el mundo material tratamos de gobernar, lo que estamos diciendo, que tratamos de enseñorearnos de la naturaleza material. Y como llegamos a este mundo por esta causa, entonces cuando empezamos a hacer prácticas espirituales, también tratamos de gobernar dentro de las mismas prácticas espirituales, dentro de los mismos grupos que nosotros buscamos para poder hacer las prácticas espirituales en conjunto. Y por ahí nos confundimos porque pensamos que todo sigue funcionando según nuestro plan. Y Krishna igual es un ser con bastante humor. Y nos enseña en forma a veces muy, ¿cómo decir?, humorística. ¿Se puede decir así? ¿No? ¿Se dice así? ¿No? Forma humorística. Puede reírse a veces de nosotros, observando cómo tratamos de controlar incluso, por ejemplo, este programa, tratamos de que venga más gente, ¿no? ¿Hay esa ansiedad? ¿Sí o no? Sí. Por un lado está bien, queremos compartir este conocimiento trascendental con los demás, mientras más gente mejor, pero nos pasa eso que pensamos que haciendo más propaganda, haciendo más esto, invirtiendo más dinero, probablemente pueda controlar el resultado. Pero hemos visto en la experiencia que por más que uno se esfuerce, finalmente el resultado depende, el último resultado depende de Krishna. Y hay diferentes caminos espirituales que nos pueden llevar a conocer a Dios o a entenderlo más. Y esos caminos espirituales podríamos dividir en 4 grupos principales que, independiente del tiempo, miles y millones de años atrás, y va a seguir así, se han dividido, digamos, en estos 4 grupos. El primer grupo es Karma Yoga, un camino espiritual. ¿En qué consiste? Que yo hago algo, hago actividades piadosas para recibir algo a cambio. Podemos analizar diferentes religiones, cuáles son las religiones que podrían encajar en ese concepto. Yo hago actividades piadosas para recibir algo a cambio, ¿cierto? ¿Les suena algunas religiones que tienen ese concepto? ¿Tiene que ver también con el tema de la expiación también? ¿O con respecto expiación de los pecados, dices tú? Realizar una acción para poder contrarrestar esa acción negativa que ha cometido, ha realizado. Sí, puede ser también, pero
digamos, como primer concepto es hago actividades piadosas para recibir algo a cambio. Después está el segundo camino, es Jnana Yoga. ¿En qué consiste eso? En hacer diferentes tipos de austeridades, tapasyas, ¿no? Prohibirse muchas cosas para entender cuál es la esencia de uno y en el fondo su meta es entender que yo no soy este cuerpo y lo consiguen a través de estas severas penitencias. Y el estudio y también filosóficamente. Y el estudio filosóficamente. Los grandes filósofos. Sí. Y también tercer camino son yogis místicos, ¿sí? Que buscan lo mismo, otra vez, poderes para poder manipular nuevamente ¿qué? La energía material. Y el cuarto camino finalmente son las personas que buscan a Dios, los que quieren amar a Dios en realidad. Ese camino es Bhakti. Bhakti Yoga, ¿sí? Camino de servicio devocional amoroso. Y estos cuatro caminos siempre existieron, pero el problema de cualquiera de estos caminos es que en ese camino uno puede olvidar a Dios. Porque este mundo está hecho para olvidar a Dios. Si uno diría, ¿dónde está? ¿Dónde lo vemos? No lo vemos. Sí, no lo vemos. Está hecho especialmente para que nosotros lo olvidemos, porque Krishna, respetando nuestro libre albedrío, nos da la posibilidad de disfrutar sin Él, porque eso es lo que quisimos. Y para disfrutar sin Él, la única forma es olvidándolo. ¿Es así o no? Entonces, el mundo material está hecho a la perfección para olvidarlo. ¿Cuántas formas el ser humano ha inventado para olvidar de la existencia de una fuerza superior, que hablar ya de una persona superior, ¿no? La televisión, por ejemplo, es una fuente del olvido muy potente. ¿Sí o no? Sí. Netflix. Totalmente. Pero uno se acuerda todos los días de encender. Ah, eso es cierto, claro. Porque Krishna no siempre quita la memoria, ¿no? Él es el olvido. Él nos permite olvidar, pero nos deja la memoria para que nosotros podamos disfrutar a nuestra manera del mundo material. Y después de todos estos enredos con la materia, cuando nos decepcionamos en la materia, ¿por qué? Porque es dual y es temporal. Y ahí, al decepcionarse, nosotros buscamos un camino espiritual para recordar a Dios y para volverse consciente de Él. Pero lo que sucede a veces es que incluso en el camino espiritual, tal como les decía, uno también puede olvidarse de Dios. Uno puede estar repitiendo Hare Krishna, 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 Hare Hare, pensar en otras cosas, ¿no? Y no hay ningún Krishna ahí. ¿Puede pasar eso? ¿Nos ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Cantando rondas, ¿no? Repitiendo mantra y la atención se va. Y Krishna no está porque en realidad uno olvida la verdadera posición de uno. Y por eso no es suficiente hacer práctica espiritual como sadhana. También tenemos que recordar, practicar el recuerdo de Krishna, ¿no? Y que cualquier camino espiritual que yo tome
va a dar resultados siempre cuando yo añade a Krishna. Cuando yo añade a Krishna a mi memoria, que Krishna es Dios. En el fondo este es el sentido del verso. Y mientras voy a recordar esto, mientras voy a recordar que Krishna es disfrutador supremo, que Krishna es el dueño controlador y que Krishna es mejor amigo de todos, entonces ahí podría yo llegar a experimentar esa paz que nosotros estamos buscando permanentemente. Paz, tranquilidad y felicidad. Es una sensación particular, la cual ninguno de nosotros puede transferir al otro. Es muy personal. Es una sensación cuando uno puede entender que realmente todo está bien. No sé si han experimentado eso. Por ejemplo, en este caso, cuando viviste una situación fuerte y después que aplicaste ese conocimiento y pudiste salir con más tranquilidad o no. Más o menos. Más o menos. Cuesta, ¿no? Sí. Cuesta en el momento, sí, pero intentamos hacerlo. Por eso tenemos que practicar el recuerdo, claro. El verso, muy famoso. Muchos lo conocen de memoria, pero el problema es que en el momento, ¿cómo se dice? En el momento que hubo, uno no puede aplicarlo completamente. Requiere práctica permanente. Que todos los momentos que nos suceden cosas, recordar que Krishna es el controlador, si no vamos a ponernos en ansiedad. Y también Prabhupada explica en una clase muy largamente, el problema de ansiedad también está en que existen dos naturalezas, sad y asad, ¿cierto? Y nosotros nos manejamos con la naturaleza asad, temporal. Sat eterno y asat temporal. Y así o no. Todo lo que nos rodea es asat. Y nosotros construimos nuestros planes y hacemos ideas y construimos ¿cómo se dice? Los palacios en el aire. En realidad lo construimos todo en base del asat. Depositamos ahí toda nuestra confianza. ¿Sí? ¿Es así o no? Asat. No es temporal. Claro. Entonces nosotros... ¿Qué es temporal? Asat es temporal, no eterno. Entonces mientras nosotros vamos a depositar toda nuestra confianza, todos nuestros planes en lo material, siempre vamos a estar en ansiedad y en la frustración. Porque primero es difícil de conseguir. Se requiere mucho trabajo. También se explica en este mismo capítulo, en otro verso, que para conseguir algo uno tiene que trabajar muy duro. ¿Quién quiere una casona por aquí cerquita de unos 2 o 3 pisos? ¿Cuánto vale una casona en Viña del Mar, en un buen lugar? Una casona. 200 millones. No, un departamento vale 200 millones. ¿Cuánto? ¿$1 millón? Más. 2 millones de dólares, ¿sí? Más o menos. Eso que sería 700 millones más 700 millones. 1.400 millones. Sí, millones, esto. Una cifra que no podemos ni imaginar. ¿Se imaginan ahora cuánto tendríamos que trabajar? Calculemos en base a lo que ganamos nosotros el promedio. Cada uno sabe cuánto gana. Ya, pero ¿cuántos años tendrían que trabajar para conseguir esa casona? 300. Bueno, de aquí al... Ya. Y después, ya, y supongamos que lo conseguimos,
Lo compramos y ahora estamos en ansiedad de que no nos asalten, que nos roben, que esto, que lo otro. Que la Muy grande la casa. Muy grande la casa. ¿Qué Mucho casa se aseo. compraron? Sí. ¿Quién la va a cuidar? Que los devotos la cuiden. Sí, Como claro. un templo. Devotos sí, devotos. Devotos Ya sí. sabemos cómo los devotos cuidan. Sí, claro. Sí. Algunos devotos sí. Otros devotos descuidan, tal vez. Pero eso, ¿no? Asad es difícil de conseguir y después imposible de mantener, de sostener. No es posible. Si nosotros buscamos en internet todos los palacios, todas las iglesias de miles de años atrás, todo está en ruinas. Todo, incluyendo India. Porque el tiempo va destruyendo la materia. Pero eso es asad. No es posible mantener. No es que se puede mantener con dificultad, no. Finalmente se va a destruir la materia completamente. Todos los carros, estos autos de Rolls Royce y todo, se van a destruir. Los Mercedes, los BMW, todo. No hay ningún objeto material que va a poder sostenerse durante un tiempo. ¿Y qué hablar de mejorar? De mejorar no existe la posibilidad. ¿O hay alguien que ha comprado un Mercedes y en 5 años el Mercedes ha mejorado? ¿Bicicleta ha mejorado una bicicleta? Nunca. Entonces, tenemos que sacar nuestra mente de ahí, ¿no? De esa idea de que, bueno, al vecino no le resultó, a mi amigo no le resultó, pero a mí me va a resultar. Ese es el problema, que nosotros pensamos que a mí sí me va a resultar. Yo soy el bacán y yo voy a trabajar duro, voy a ser muy precavido, muy observador, muy contemplativo, voy a estudiar todas las prácticas de las relaciones, de las negociaciones, voy a encontrar la mejor casa, el mejor material, etcétera, etcétera. Esa es nuestra idea, pero no va a resultar. Igual se va a destruir. En Mayapur están construyendo el templo más grande, el templo védico, ¿no? Templo, ¿cómo se llama? Planetario védico. Y todo el metal que se usa está pensado para que pueda durar unos 10.000 años. Sí, un metal especial para que no se oxide rápidamente, pero 10.000 años. O sea, igual tienen conciencia que esto va a ser en algún momento limitado. Y por eso es tan caro terminarlo y están esperando las donaciones de todas partes del mundo, porque este metal que usan, inoxidable, pero sabemos que inoxidable hasta cierto punto. Hemos comprado para secar los platos, esas cosas inoxidables, todas están oxidadas. Pero se llama inoxidable, ¿no? Pero se oxida. Entonces, recordemos esto cada vez que entramos en un conflicto, entramos en un problema, para evitar la ansiedad, que esto se va a destruir, el cuerpo se va a destruir y la materia está hecha en base a la dualidad, el conflicto. ¿Y por qué está hecha así? Uno preguntaría, si Krishna es el más amoroso de todo, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué no hace algo que podemos vivir bien aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace a propósito? Así como, porque algunos, ¿cómo se llama? Argumentan eso. Algunos ya descubrieron ese concepto de Krishna y producen computadores siempre con una pequeña pieza que falla a los 2-3 años. El computador puede estar perfecto, pero hay una que tiene una limitación muy corta en tiempo. Lo hacen a propósito para que vaya a comprar más. Entonces, ¿por qué Krishna lo hace también? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es la idea de Krishna de hacer el mundo material
con ese conflicto. Que te aburras. Que sufras, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué? Para que no te acomodes acá. No busques cómo acomodarse acá. Para querer salir de acá. Para querer salir de acá. No importa si la tierra está enfermada, no importa si la tierra es plana o la tierra es esférica. Ahora hay muchas discusiones si es esférica o plana. Pero eso no va a solucionar, aunque encontremos la respuesta, eso no va a solucionar nuestro problema principal. ¿Cuál es? Nacimiento, envejecimiento, enfermedades y la muerte. Y otra vez, samsara, ¿no? Permanente, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. Hoy día nos despertamos todos en el cuerpo humano, ¿no? Abrimos el ojo y sí. Pero podemos despertarnos mañana en el cuerpo gato. Eso no va a ser muy atractivo, porque no vamos a poder hablar de Krishna. No vamos a tener ninguna opción de salir de acá, porque en el cuerpo animal, o la planta, o en el cuerpo de bacterias, ¿no? O insectos, no es posible cultivar conciencia espiritual. Entonces, ¿qué llamaba Prabhupada a que elevemos nuestra conciencia en esta vida para poder salir de acá? Finalmente, para ya evitar de una por todas esos sufrimientos provocados por el nacimiento, el envejecimiento, enfermedades y muerte. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y por eso tenemos que recordar a Krishna que Él es el dueño, que Él es el controlador, ¿no? Que Él es el disfrutador supremo. Y Srila Prabhupada daba el famoso ejemplo: si regamos la raíz, entonces todas las hojas van a estar satisfechas, hojitas y ramas. Si nosotros regamos la raíz, que es Krishna, si tratamos de complacerlo a Él, si le servimos a Él, nosotros también vamos a estar felices automáticamente. Yo creo que todos hemos ya comprobado eso en nuestra experiencia, ¿no? Que funciona de esta manera. Y ahora lo único que falta es aumentar más y más, aumentar cantidad de programas, hablar de Krishna todos los días, no una sola vez a la semana, pero por el momento tenemos un lugar favorable para esto, para reunirnos. No importa si va a venir mucha más gente nueva o menos gente, pero todos nos beneficiamos exactamente manteniendo Krishna Katha, manteniendo conversación acerca de Krishna, recordar Shravanam, Kirtanam, Smarana. Shravanam escuchamos, Kirtanam repetimos, ¿no? Cantamos, hablamos, y Smarana recordamos. Es las principales tres formas, ¿no? De servicio devocional que nos puede liberar de este mundo material, y por supuesto tomar prasadam, ¿no? Para seguir purificándonos. ¿Qué le parece? Y antes de tomar prasadam, cantemos Nrisimha Pranam. ¿Puede cantar usted?